nuestra última clase del libro de Génesis. Ahora sí, ¿de qué se trata el libro de Génesis? De un linaje, de una familia. No se trata de la creación, porque vimos que solamente 2 capítulos de los 50 capítulos del libro de Génesis hablan acerca de la creación. Así es que el libro de Génesis habla de un linaje, pero sobre todo del plan de redención que el Señor tiene para la humanidad. Desde el principio, el Señor ya conocía el final, porque para Dios el futuro es historia. Y hoy vamos a terminar con los últimos 3 capítulos del libro de Génesis, capítulo 48, 49 y 50. Vamos a ver la muerte y la profecía de Jacob hacia sus hijos y la muerte de José. Iniciamos con el capítulo 48, versículo 1 y 2. Jacob bendice a Efraín y Manasés. ¿Quiénes eran Efraín y Manasés? Los hijos de José, los hijos de aquel que interpretó los sueños de Faraón y que llegó a ser segundo de Faraón, y que a través de ese plan de sequía y de hambruna en la tierra de Egipto, el Señor concentró todas las riquezas en Egipto. ¿Para qué? Para podérselas dar a sus hijos cuando salieran de Egipto. Que dicho sea de paso, el próximo trimestre vamos a ver el libro del Éxodo, para poder ver qué pasó después con la historia. Bien, sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Y entonces se esforzó Israel, es decir, Jacob, y se sentó sobre la cama. Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Les estaba repitiendo las palabras que el Señor le había dado a Jacob en Génesis capítulo 28, versículo 13, y en Génesis capítulo 35, versículos 11 y 12, promesas del Señor a Jacob, porque en él serían benditas también todas las familias de la tierra. Que la primera promesa dada a Abraham fue transmitida a Isaac y fue transmitida a Jacob. Y nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos y a las futuras descendencias las promesas que Dios nos ha dado a nosotros como padres, para que ellos también las lleven a cabo y ellos también sigan el legado del Dios Todopoderoso a lo largo de todas las generaciones. Mi pregunta el día de hoy: ¿usted ya le ha dicho a sus hijos cuáles son las promesas que Dios le ha dado a usted para transmitírselas a ellos? Y para que ellos se las transmitan a sus hijos. Si no lo ha hecho, le ruego por favor que transmita esas bendiciones que Dios le ha dado a usted a sus hijos, para que no se pierda el legado de Dios a través de nuestras generaciones. Le traen: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto. De aquí vamos a entender una nación, un linaje que sale de Efraín. Y de Efraín saldrá la separación de las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel, que se le llama Efraín, porque el que gobernó la casa de Israel, esto es Jeroboam, venía de la tribu de Efraín. Por lo tanto, es importantísimo este versículo que dice: tus hijos nacieron en Egipto, porque eso hace referencia a nosotros, que somos Efraín. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en Egipto. ¿En dónde? Fuera de la tierra de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Fuera, en el exilio total, en una tierra desconocida. Ahí fuimos llamados para regresar nuevamente a casa. Y como le decía,
La parábola del hijo pródigo habla de estas dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón. Serán míos. Quiere decir que Jacob le estaba diciendo a José, José, Efraín y Manasés, el día de hoy los adopto como mi primogénito y como mi segundo hijo. No quiere decir que estaba haciendo a un lado a Rubén y a Simeón, sino que los estaba adoptando como si fueran sus mismos hijos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Es decir, estos dos, Efraín y Manasés, van a ser míos, dice Israel, dice Jacob, y los demás hijos que tengas, Jacob, esos serán tuyos. Haciendo referencia a que dentro de ese linaje, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba adoptando a alguien importante llamado Efraín, que dicho sea de paso, su nombre Efraín significa fructífero o doblemente fructífero. Después lo vamos a ver. Y dice, los después que hayas engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Jacob adoptó a Efraín y Manasés como hijos suyos. Los compara con Rubén y Simeón, que son los hijos que le nacieron primero. Y al adoptarlos, estaba trazando su destino a la familia de Israel. Además, los estaba subiendo de rango de nietos a hijos. Y era parte de la doble herencia que iba a recibir como el primogénito de la familia de Jacob. Efraín, su nombre significa fruto doble o fructífero. Van a dar mucho fruto y Efraín es el que va a dar fruto. En esto conocerán que sois mis discípulos, que llevéis mucho fruto y ese fruto abunde. Por lo tanto, todo creyente que lleva mucho fruto, ¿a qué no sabe de dónde viene? De Efraín, porque Efraín significa fructífero y Manasés significa olvidar. Por lo tanto, dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia de Dios, dentro del remanente de Dios, hay 2 tipos de personas. Uno que da fruto y el otro que se le olvidan todas las cosas, que se olvida de dar fruto, se olvida de hacer las cosas que Dios le pide. Entonces, espero que todos los que estemos aquí seamos Efraín y no sean Manasés. Es más, aquellos Manasés que no trajeron su pastel y que dijeron que sí lo iban a traer, ya después les impondremos las manos, pero no con ligereza. No se crea, no importa. Hay 2 tipos de personas, Efraín y Manasés, dentro de la familia del Señor. Versículo 8 y 10 al 10 del capítulo 48. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. ¿Se acuerda usted de alguien que también iba a dar su bendición y que no podía ver? Isaac, ¿verdad? Como quien dice, en mi colonia dicen de tal palo, tal astilla. Yo creo que en ese momento Jacob estaba pensando, seguramente José me va a cambiar al primogénito. Seguramente me lo va a vestir como Manasés y Manasés como Efraín, pero yo soy bien listo. Porque ya sabían lo que él había hecho, ¿verdad? Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, y les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Versículo 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Jacob había perdido toda esperanza de volver a ver a José por lo que sus hermanos le habían hecho, por lo que sus hermanos le habían platicado. Mas el propósito de Dios era
perfecto, era un plan perfecto que si nosotros lo hubiéramos querido hacer no nos hubiera salido tan bien. Y después José alcanzó a ver a José en el esplendor, como un rey, como un hombre que tenía el control sobre todas las cosas. Así le va a pasar a todos aquellos que estemos buscando al Señor. Un día de estos lo vamos a encontrar. Y lo vamos a encontrar ya no como un siervo sufriente. Ya no lo vamos a ver montado en un pollino. Ya no lo vamos a ver azotado. Ya no lo vamos a ver crucificado. Lo vamos a ver como rey. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. ¿Qué significa que sacó de entre las rodillas y se inclinó a tierra? El hecho de sentar a un niño sobre sus rodillas formaba parte de la ceremonia de adopción legal. Es decir, en aquel entonces, cuando alguien ponía entre sus rodillas a uno de sus hijos, o a un nieto, o a algún hijo, aunque sea de la calle, es porque lo estaba adoptando como un hijo legal. Por eso hay grandes promesas de parte de Dios cuando Él nos toma y nos pone en su regazo y nos pone entre sus rodillas. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está adoptando legalmente como hijos. Qué lindo, ¿verdad? Que no necesitamos un papelito por ahí que diga adoptado legalmente, simplemente llegando al regazo del Señor y el Señor entre sus rodillas nos abraza y nos está diciendo, ya ahora legalmente eres mi hijo. Versículo 13, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, es decir, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Hay algunos que le quieren dar una interpretación ahí medio extraña, ¿verdad? Escuché algunos o leí algunos comentarios que el hecho de haber cruzado las manos es porque estaban representando la cruz de Cristo. Pero realmente no creo que sea eso. Realmente no tiene nada que ver, simple y sencillamente así como se los pusieron, lo que hizo Israel fue poner su mano derecha sobre el primogénito. Y eso le molestó a José, lo vamos a ver un poco más adelante. Mire, al cruzar las manos para poner su derecha sobre la cabeza de Efraín, Jacob daba a entender que Efraín recibiría la bendición principal. ¿Por qué? Porque Efraín es el que daría fruto. Manasés es el que se le olvidarían las cosas. Dice la Escritura, Juan capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, es decir, Manasés, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, Efraín, lo limpiará para que lleve más fruto. Para poder ser fructíferos, necesitamos ser limpiados. ¿Cuántos nos gusta ser limpiados, hermano? De veras, sí. Y cuando nos está limpiando, ay hermano, ore por mí. La verdad ya no aguanto tanta limpieza de parte de Dios. Si realmente nos gusta, hermano, deberemos disfrutar esos tiempos. Aunque dice la Escritura que serán pocos, pero producirán un fruto apacible de justicia en nuestro corazón. Efraín es lo que dice Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos al Padre? Llevando mucho fruto. No nada más fruto, llevando mucho fruto. Y recuerde, el fruto espiritual no es para nosotros. El fruto espiritual no es para gloriarnos nosotros. ¿Usted ha visto un árbol de manzana comiéndose sus manzanas? El día que usted lo vea, salga corriendo. No se quede ahí. Eso es antinaturaleza. Un fruto de un árbol, ¿para quién es? Para los que están alrededor, no es para el árbol. Entonces el fruto espiritual que nosotros vamos a dar no es para nosotros.
es para la gente que está a nuestro alrededor. Porque hay personas que a veces me han dicho, ay hermano, yo estoy tan contento que ya tengo tanto gozo que es parte del fruto del Espíritu, y ya tengo tanta paciencia que es parte del fruto del Espíritu. Y le digo, ¿y tu familia cómo está? Ay, atribulada. Entonces no estás dando fruto, porque el fruto no es para nosotros, el fruto es para los demás. Y si la esposa es una esposa que no tiene paz en el corazón, es porque nosotros como esposos no estamos produciendo el fruto de la paz. Porque si yo estoy produciendo el fruto de la paz, mi esposa comerá de ese fruto. Si yo estoy produciendo el fruto del gozo, mi esposa y mis hijos tendrán gozo. Si yo tengo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces los que me rodean comerán de ese fruto. Por eso Efraín se llama fructífero y doblemente fructífero. Pregunta, ¿somos Efraín? A lo mejor nosotros decimos, sí, amén. No, esa pregunta no la tenemos que responder nosotros. Los que tienen que responder esa pregunta son los que están a nuestro alrededor. Así es que el día de hoy, llegue a su casa. Hoy vamos a salir muy contentos después de alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero, llegando a su casa, pregunte, ¿ustedes ven a Efraín en mí? Y así que, yo veo a Manasés. Porque el fruto es el que nosotros vamos a dar para los demás. Por eso Dios a través de Jacob bendijo a Efraín como primogénito. Versículo 15 y 16. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios en que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. La instrucción que el Señor le dio a Eva y a Adán fue fructificad y multiplicaos. Por lo tanto, para poder multiplicarnos, necesitamos fructificar, necesitamos dar fruto. Para que una iglesia pueda multiplicarse, esa iglesia primero tiene que dar fruto. No puede haber multiplicación sin fruto. Y si hay multiplicación sin fruto, lo único que estamos haciendo es una congregación de gente que realmente no está dentro de los planes del Señor. Porque los planes del Señor es fructificad y después multiplicaos. Y en gran manera en medio de la tierra, versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Creo que José no había entendido en aquel entonces lo que había sucedido en su propia familia. Porque en su propia familia el papá, a través del Señor, puso una túnica de colores representando la primogenitura en José. Y ahora José se estaba enojando porque el papá estaba poniendo la mano de la bendición de la primogenitura sobre el menor. ¿Nos pasará eso a nosotros como cristianos, hermanos? A veces sí, yo creo que sí. A veces Dios nos ha bendecido, nos ha dado grandes regalos, nos ha llenado de sus misericordias, y cuando nos toca a nosotros bendecir y llenar de misericordias a otras personas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nos volvemos hasta egoístas. No olvidemos, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. No olvidemos lo que el Señor nos ha ofrecido en todo esto. Versículo 19 y 20, porque dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Y no podemos dar
lo que no hemos recibido. Por lo tanto, si usted ha recibido algo de parte del Señor, délo. No es para usted, es para los demás. Nosotros hemos sido creados para dar. Versículo 19 y 20. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Con esta bendición Jacob profetizó el rol de liderazgo que iba a tener la tribu de Efraín. La tribu de Efraín creció en poder y número y llegó a tener el liderazgo entre los israelitas. Cuando Israel se dividió en 2 reinos, las 10 tribus del norte nombraron como rey a un hombre de la tribu de Efraín. Por eso se le llama Efraín. Dado que Efraín recibió la bendición de primogénito, él se quedó con el nombre de Israel. Por ello, las 10 tribus del norte se le conocen en la Biblia como la casa de Israel. Y las 2 tribus del sur, lideradas por la tribu de Judá, se llama la casa de Judá. Curiosamente, y lo vamos a ver en el libro del Éxodo, los 2 hombres que entraron a la tierra prometida, uno fue Josué y el otro Caleb, uno de la tribu de Judá y otro de la tribu de Efraín. Curiosamente, como que el Señor nos quería dar a entender algo, ¿verdad? A través de esas 2 tribus, que eran las 2 tribus que el Señor iba a juntar en un solo pueblo. Capítulo 49 de Génesis, versículo 1 y 2. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Por fin juntó a todos sus hijos para bendecirles. Pero la bendición bíblica no está basada en buenos deseos, sino en una apreciación profética. La bendición son palabras proféticas que reflejan lo que el Padre ve con ojos espirituales en sus hijos. Cuando usted va a bendecir a uno de sus hijos, no es para darle buenos deseos. No es para decirle: hijo, yo quisiera que te pasara esto, yo quisiera que te sucediera esto, a mí me gustaría que Dios te bendijera de esta manera. No, la bendición de Dios es una declaración profética. Una declaración profética que se ve con esos ojos espirituales que Dios ha puesto en el Padre para poder transmitírselo a sus hijos. La pregunta de los 64,000 pesos. Una vez lo dije con los jóvenes y me dijeron: ¿qué es eso? Bueno, la pregunta del millón, para que me lo entiendas. ¿Usted ya sabe qué profecía Dios tiene para sus hijos? ¿Usted ya sabe qué palabra profética tiene Él para sus hijos? ¿Ya se las transmitió? ¿O todavía está esperando? O a lo mejor dice, igual que Jacob: voy a esperar a que medio me esté muriendo para entonces sí transmitirle una palabra profética a los hijos. Busque a Dios, busque esas palabras proféticas que están dirigidas para sus hijos y empiece a trabajar en esa palabra profética. Versículo 49 del 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito. Es la profecía de Jacob a Rubén. Mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, pero no serás el principal. Es decir, tú fuiste el primero, para ti era la primogenitura, pero no la vas a recibir, porque cometiste un error, un grande error, Rubén. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué hizo Rubén? En Génesis capítulo 35, versículo 22, dice que aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. En ese momento, Rubén tiró por la borda la primogenitura.
En ese momento Rubén dejó de ser el primogénito y José estaba esperando esa túnica de colores para entregársela a alguno de sus hijos hasta que nació Jacob estaba preparando esa túnica para entregársela a José porque Rubén desaprovechó esa oportunidad. Rubén era un hombre que se dejaba llevar por las emociones en lugar de guiarse por los principios. ¿Cuántos Rubénes sabemos aquí? Que antes de guiarnos por los principios, actuamos por emoción. No, tenemos que tener controlada nuestras emociones y eso se llama dominio propio. Antes de reaccionar, porque por ahí he escuchado que decimos la famosa frase célebre, perdón, me dejé llevar. Sí, Rubén, ya cuando yo veo así, le digo, sí, Rubén, está bien, Rubén, yo lo sé. Alguien así no puede ser un buen líder. Alguien que se deja guiar por las emociones no puede ser un buen líder. No solo Rubén perdió el liderazgo de Israel, sino también sus descendientes. En toda la historia de la nación, nadie, absolutamente nadie sobresalió de esta tribu. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, la tribu de Rubén prefirió quedarse del otro lado del río Jordán, en lo que hoy es Jordania, en el Números capítulo 32, acompañados de la tribu de Gad. 2 tribus que rehusaron entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, hermanos, esto quiere decir que mucha gente dentro del pueblo de Israel rehusará entrar a la tierra prometida por miedo. ¿Usted tendrá miedo de entrar a la tierra prometida? ¿O será como Josué y Caleb? Que no importan los gigantes que estén allá adentro, no importan las tribus que estén ahí. Si Dios nos ha dado esa tierra, será nuestra. Y no temeremos mal alguno, ¿verdad? Dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Verdad que cuando viene la vara de Dios y el callado de Dios, cómo nos alienta? No, la mayoría de nosotros nos desalentamos, ahí venimos arrastrando la cobija, ¿no? Yo le digo, venimos arrastrando el talid, ¿no? El talid de la oración, ahí lo venimos arrastrando. No, cada vez que el Señor nos dé con su callado y con su vara, agarremos un poquito de ánimo y pensemos, si Dios me está disciplinando es porque me ama, ¿no? Hoy en la mañana en la alabanza, antes de entrar a la alabanza, estábamos contando un canto que dice, Dios me ama, ¿verdad? Y su amor es tan grande e incondicional. Bueno, cuando Dios nos disciplina, cantemos ese canto. Él me ama y su amor es tan grande, incondicional. Gracias, Dios, porque me amas. Gracias por esta disciplina. Pero bueno, hay algunos que no nos gusta. Versículo 5 y 7, la profecía de Jacob a Simeón y a Leví. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira que fue dura. Y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Una profecía para 2 hermanos, pero uno de esos hermanos le dio vuelta a esa palabra profética que fue Leví. ¿Por qué? Mire, en Génesis capítulo 34, versículos 1 y 2, dice que salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob. Y al ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amón Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Desde entonces había ese tipo de cosas. ¿Y qué hizo Leví y Simeón? Pero sucedió que al tercer día, ¿se acuerda de la historia? El papá de Siquem dijo, vamos a arreglar las cosas. Y entonces le dijeron, bueno, que se circunciden todos los varones. Y mandaron circuncidar a todos los varones.
Y dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de la circuncisión de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Vaya que si el furor de estos dos hombres era grande. Simeón y Leví eran impetuosos, eran de esos que nada más se le quedaban viendo a alguien y le decían, ¿qué me ves? Por eso el Señor Jacob les dio esa bendición. Pero a pesar de la amonestación de Jacob después de lo que hicieron, ellos no se arrepintieron. Más bien se justificaron. Ahí en Génesis capítulo 34, versículo 31. Y ellos siguieron cargando con su error por el resto de sus vidas. Pero por la falta de ese arrepentimiento, las consecuencias afectaron a sus descendientes. ¿Sabía usted que cuando nosotros como padres no nos arrepentimos, les heredamos esa maldición a nuestros hijos? Por eso es tan importante vivir en el arrepentimiento. Por eso es tan importante dar frutos dignos de arrepentimiento. La profecía de Jacob se cumplió al pie de la letra. A la hora de la repartición de los territorios de la tierra prometida, los levitas y los simeonitas terminaron separados y dispersados. A partir de este suceso, ningún simeonita volvió a sobresalir en la historia de Israel. Por el contrario, su población disminuyó considerablemente. La tribu de Simeón no fue incluida en las últimas bendiciones de Moisés, que Moisés dio a las tribus antes de morir. Pero es el momento que cambió el destino de los levitas, fue en torno al pecado del becerro de oro. Los levitas fueron los únicos que se levantaron del lado de Dios, ahí en Éxodo capítulo 32. Y el resultado de esto fue la santificación de los levitas. Dios los apartó para servirles como sacerdotes. Dios siempre tiene un as bajo la manga, siempre y cuando nosotros busquemos y apelemos a su misericordia. No importa cuál haya sido el trazo hacia nuestras vidas, si nosotros apelamos a su misericordia, Dios es fiel y justo para perdonar. Por lo tanto, no importa lo que hayamos vivido en el pasado, no importa lo que hayamos sufrido o no importa lo que se nos haya dicho en el pasado, Dios puede cambiar nuestra historia. Si nosotros buscamos su perdón, si nosotros buscamos la justificación a través de la cruz del Calvario y si nosotros buscamos estar de parte de Dios, Él puede cambiar nuestra historia. Así como lo hizo con Leví, a pesar de que esa profecía, esa palabra profética de Jacob estaba siendo transmitida a Leví, Leví tomó una oportunidad cuando construyeron el becerro de oro y Moisés dijo, ¿quién está de parte de Dios? Y los únicos que dijeron fueron los levitas. Y luego se les dio la orden, ¿verdad?, de ir y acabar con todos aquellos blasfemos. Y estos ni tardos ni perezosos sacaron la espada y empezaron a matar hasta que el Señor le dijo, ya basta. Porque Moisés también tenía su carácter. Venía a lo mejor de Leví también Moisés. Bueno. Anteriormente todos los primogénitos se les consideraba como sacerdotes de su familia. Pero luego los levitas fueron consagrados para tomar el lugar de los primogénitos en todo Israel. ¡Qué increíble! Por la obediencia, por un corazón humillado, por un corazón sensible, por un corazón entregado a Dios, se les dio el rango de sacerdocio, que ese sacerdocio solamente es para los primogénitos. Y el Señor ahora a nosotros nos ha llamado un reino de sacerdotes. ¿Qué significa esto, hermano? Que somos sacerdotes, que tenemos la bendición de la primogenitura. Porque Él estará en medio de los primogénitos. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Amén. Aunque hayamos nacido al final, mire, Dios nos ha rescatado del final y nos ha puesto al principio. No sé si a usted le pasó, bueno, a mí sí, que cuando yo estaba en la primaria, que teníamos que ir a marchar y teníamos que salir a hacer
bueno, a marchar por ahí en las escuelas, y a mí siempre me tocaba hasta el final. Y éramos la burla de todo el desfile. Ay, los chiquititos, los chaparritos, qué lindos se ven, ja, 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 risa y risa. Y yo decía, algún día yo voy a crecer. Y por eso le pregunté a mamá, ¿cómo le hago para crecer? ¿No? Mire, la emulsión de Scott no funciona. Lo único que le hace es hacerle la vida difícil, pasar, eso sí, un trago muy amargo, pero no funciona. Pero bendito Dios, que Él me sacó desde el final de la fila y me dijo, ahora tú serás un primogénito. Y como vas a ser primogénito, vas a poner hasta el principio. Y aquí estamos puros del principio, ¿verdad? Puro primogénito, de la tribu de Leví. Bien. Tal como profetizó Jacob, también los levitas fueron dispersados en todo el territorio de Israel, pero por diferente razón que los simeonitas. No les fue dado territorio a los levitas, pero recibieron una mejor heredad. Leví revertió la maldición en bendición. Versículo 8 y 9 de Génesis 49. Judá te alabarán tus hermanos, la profecía a Judá. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. ¿De quién estaba ahí hablando? Del león de la tribu de Judá, de Jesucristo. ¿De dónde iba a salir Jesucristo? De esta tribu de Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? La bendición de Judá está relacionada con su nombre. En hebreo, su nombre es Yehudá, que significa alabado. Por eso a veces al nombre del Señor le llaman Yehoshua, porque viene de la tribu de Judá. Al final de cuentas, el nombre es lo de menos. Lo importante es lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo que nosotros reconocemos de Él. Génesis capítulo 49, versículos 10 y 12 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Qué significa Silo? Es el apodo que se le da al Mesías. Por lo tanto dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Mesías. A él se congregarán los pueblos, atado a la vid su pollino. Y a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino su vestido. ¿Se acuerda lo que dijo acerca del jugo de hiva en la cena de la Pascua con sus discípulos? Este es el pacto en mi sangre. Esto representa el pacto en mi sangre. Eso no significa que es la sangre del Señor, sino que es el pacto en su sangre. Y la cepa del el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Hermosas palabras que representan al Mesías. Profecía Zabulón. Zabulón, en puertos del mar habitará y será puerto de naves y su límite hasta Sidón. Zabulón, la tribu de Zabulón no tenía acceso directo al mar. Entonces, ¿por qué le puso que puerto de naves serás y habitarás? Porque se encontraba entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, pero con Aser separándola del mar. Es decir, la tribu de Aser. El problema fue que la tribu de Aser nunca llegó a expulsar a los cananeos que habitaban en donde hoy es Haifa y el Monte Carmelo. Ese espacio fue ocupado por Zabulón y ahora el valle del norte de Israel en la costa se conoce como el valle de Zabulón. Al final de cuentas, el Señor cumple. Isaacar, profecía de Jacob a Isaacar. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Si nosotros lo leemos y lo entendemos como lo estamos leyendo, hubiéramos pensado que Isaacar fue un mexicano. Medio flojón el asunto, ¿verdad?
Porque dice, fuerte se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno. Bueno, hay algo que sí el Señor no dijo en el libro de Génesis cuando creó las cosas, que el descanso era bueno. Aquí dice que Él lo vio como bueno y que la tierra era deleitosa. Pero no significa todo lo contrario, hermanos. Era una tribu trabajadora y próspera, que sabía llevar sus cargas como el asno fuerte. Era una tribu trabajadora y próspera que sabía llevar sus... Lo repetí, ¿verdad? Debido a su dedicación al estudio de la palabra de Dios, se volvieron expertos en discernir los tiempos. Una tribu de Isaacar que fue encargada de prosperar, de trabajar duro y de discernir entre los tiempos. La profecía Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino o víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperé, oh el Señor. Esta palabra dada a Dan, algunos comentaristas dicen que de la tribu de Dan saldrá el anticristo. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis la tribu de Dan fue quitada y en su lugar fue puesto Manasés. Como víbora junto a la senda, miren, Apocalipsis capítulo 7, versículo de 5 al 8, la tribu de Dan no aparece, en su lugar aparece Manasés, porque José se dio su primogenitura a Efraín. Dentro de las 12 tribus del libro de Apocalipsis tampoco está José. En su lugar está Efraín, por esta descendencia. Y de la profecía de Dan vendrá el anticristo. Esta es la profecía de Jacob a Gad. Ahí dice Dan, pero es Gad. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Esta tribu necesitaba ser fuerte y valiente para defenderse, ya que ellos, junto con las tribus de Rubén y Manasés, se quedaron en el territorio del otro lado del río Jordán. Específicamente el territorio de Gad era Galaad. De todas las tribus, ellos fueron los primeros en ser llevados cautivos por los asirios, por haberse quedado del otro lado del río. Por eso, mis hermanos, no nos quedemos del otro lado del río, sino crucemos a la tierra prometida. Porque si no cruzamos a la tierra prometida, seremos llevados cautivos por los asirios. Profecía para Aser. El pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. En la bendición de Jacob, él le dijo que su alimento sería sustancioso, pero literalmente dice grasoso o lleno de aceite. No es casualidad que la mayor parte del aceite producido en Israel hoy en día viene de este territorio, del territorio de Aser. Lo lamentable de esta tribu es que ellos nunca pudieron expulsaron a los habitantes cananeos. Siempre estuvieron congeniando o teniendo comunión con los cananeos. Profecía de Jacob a Neftalí. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. El territorio asignado a la tribu de Neftalí está al norte de Israel y es una región montañosa. Además, está a la par del mar de Galilea. Jesús escogió la región para vivir ahí durante su ministerio y Jacob también le dijo que él pronunciaría hermosas palabras, lo que profetizó Isaías en Isaías capítulo 52. Profecía de Jacob a José. Las dos profecías más largas fueron a Judá y a José. Rama fructífera es José, gracias a uno de sus hijos. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Siempre estuvo a su lado, ¿verdad? El Señor con Jacob. Con José. La bendición para José fue una de las más largas, al igual que la de Judá.
No es de extrañar, ya que ellos dos fueron los que recibieron los derechos de primogenitura en la familia de Jacob, posteriormente Leví. Esta es la bendición. En esta bendición se mencionan varios nombres de Dios. El primer nombre, el poderoso de Jacob. En hebreo, Ayir Yaakov. Después, el pastor, que en hebreo ya se dice Raaj. El otro, la roca de Israel, Eben Yisrael, en hebreo. Y el cuarto, Dios, el Todopoderoso, el Shaddai. Qué importante que cuando se le da una profecía a Jacob, se mencionan 4 de los nombres del Señor. El poderoso de Jacob, el pastor, la roca de Israel y el Dios todopoderoso, el Shaddai. El Shaddai significa Dios todopoderoso. No quiere decir que es un adjetivo como nosotros le decimos el Pablo, ¿verdad? No, el Shaddai es en el hebreo el Dios Shaddai todopoderoso, Dios todopoderoso. Porque hay algunas personas que dicen, no, pues así como dice el Shaddai. Y no es el de artículo, ¿no? Sino es el nombre, es Dios, Dios el Todopoderoso. Bien. Seguimos. Génesis capítulo 49, versículo 26. Usted me estará diciendo, ¿por qué el hermano va tan rápido? Porque ya quiero alabar al Señor. ¿Usted no? Yo sí ya. Capítulo 49, versículo 25 y 26. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. ¿Cómo? ¿Bendiciones del abismo que están abajo? Yo pensaba que nada más las bendiciones estaban arriba, pero también las bendiciones están abajo, porque Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Entonces Dios nos puede bendecir desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro. Dios está en todas partes, con bendiciones de los pechos y del vientre. Es decir, bendiciones externas y bendiciones internas. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y por último, la profecía de Benjamín. Es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Jacob vio que su hijo tenía un espíritu guerrero. Pero así como toda la habilidad, así como toda esta habilidad, esta puede ser utilizada para bien o para mal. En el caso de Benjamín, su ferocidad corría el riesgo de ser usada en violencia. Y así sucedió en tiempo de los jueces. La gente más violenta en el tiempo de los jueces venía de la tribu de Benjamín. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Jacob no volvió a la tierra prometida en vida, pero pidió ser enterrado ahí y pidió a sus hijos que lo llevaran allá para ser enterrado en la cueva de Macpela, donde descansaban Abraham, Sara, Isaac y ahora Jacob. Él pidió que sus huesos fueran enterrados en la tierra prometida, haciéndonos el llamado de que usted y yo esperemos que no seamos enterrados en este lugar apartado de la casa de Dios, sino que en la resurrección de entre los muertos despertemos en Israel. ¿No le gustaría despertar en Israel? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Quién sabe? No, bueno, sí sabemos, fueron ángeles enviados a los 4 ángulos de la tierra a recoger a sus escogidos para que cuando despertásemos en la tierra prometida. Probablemente estaremos enterrados en cualquier otro lugar de Egipto, pero despertaremos en la casa de Dios. Capítulo 50, versículos 15 y 16. Me salté muchos versículos por ahí. Ay, usted en casa léalos.
viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José. Estos todavía seguían en el asunto. No se les había olvidado. José les dijo en Egipto: no tengan problema, yo ya los perdoné. Es más, les voy a dar la tierra de Gosén para que ustedes habiten en ese lugar. Pero a ellos no se les había olvidado, ¿verdad? Así como muchos de nosotros, que no se nos han olvidado tantas cosas que nos dijeron en el pasado. Y que hay personas que han venido a pedirnos perdón y dicen: por favor, ya perdóname. Sí, ya te perdoné. Pero nada más hace falta que pase un evento en nuestras vidas para decir: no lo he perdonado. ¿Y estos qué decían? Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Y ahí le dice: mira José, mira José, mi papá nos dijo que cuando él muriera nos trataras bien, que no te fueras a ensañar con nosotros porque él desde el cielo te está viendo. No es cierto, no es cierto, eso no es cierto. Y empezaron a tratar de tocar el corazón de José para que no los metiera al calabozo, para que no los mandara a vender con los madianitas. Y esos que iban a comprar alimento a Egipto: a ver, madianitas, sí, llévense a estos para allá afuera. Empezaron a fraguar una serie de cosas. José se comportó como un verdadero primogénito y patriarca de la familia. Les aseguró que no solamente los echaría para afuera, sino que él iba a velar por ellos. Eso es un verdadero perdón. Eso es un verdadero arrepentimiento. En cuando cambiamos totalmente nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Si realmente nosotros hemos perdonado a la persona que me ofendió, no nada más me voy a olvidar del perdón, sino que le voy a ayudar. Sino que ahora voy a velar por esa persona para que le vaya bien. Y José se comportó de esta manera. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¡Wow! Increíble palabra para los hermanos, para todos aquellos que estaban aborreciendo al hijo primogénito, aquellos que lo quisieron vender, aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo maldijeron. El Señor les dice: los voy a visitar mi Padre. A pesar de lo que hicieron y a pesar de lo que son, Él los va a visitar. Y va a llevar mis huesos, dice, ¿a dónde? A la ciudad santa. ¿Qué significará eso? Eso tiene que ver mucho con Ezequiel 37, la profecía de los huesos secos. Que así va a terminar este capítulo 50 de Génesis, con unos huesos secos llevados a la tierra prometida. ¿Para qué? Para que sean resucitados en el día postrero. Todo el libro de Hebreos capítulo 11, desde el principio hasta la mitad del capítulo, es el resumen del Génesis. Aunque está hablando de la fe, pero es el resumen del Génesis. Usted me hubiera dicho: hermano, ¿por qué no nos dio mejor Hebreos 11? No hubiéramos tardado tanto tiempo, tantas clases, y más que ahora que el calorcito cada vez está más sabroso. Pero bueno, le voy a dar algunos versículos del libro de Hebreos, donde está el resumen del Génesis. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Fe igual a obediencia. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Tenía tanto dinero Abraham que pudo haberse comprado toda la tierra. Sin embargo, a pesar del dinero que tenía, vivió como un extranjero. Lo único que pudo comprar, o que el Señor le permitió comprar, fue el lugar de su sepulcro.
Yo creo que ahorita ninguno de nosotros estaríamos preocupados en comprar el lugar de nuestro sepulcro, porque nosotros estamos pensando que vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Pero imagínense, después de tanto dinero, ni casas, ni yates, ni camellos, ni mulos, ni burros, ni cabras, ni ovejas, ni nada. A pesar de que tenía tanto dinero, ¿podremos nosotros vivir así? Mire, a veces nosotros recibimos el dinero y se nos va como agua. Somos así como el Espíritu Santo, fuego consumidor con el dinero. Nos quema el dinero. Pero bueno, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido. Amén. ¿Usted que confiaría en Dios a pesar de que no le dé lo que le dijo que le iba a dar? Sí, porque a lo mejor no es para nosotros, hermanos, es para las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros y nosotros estamos poniendo los cimientos del cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, lo mismo le pasó a Abraham, Isaac y Jacob. No recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 20 y 21 de Hebreos 11. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En Josué capítulo 24, versículo 32, vemos el cumplimiento de esto que dijo José. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Hermanos, por la fe nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios. Por la fe nosotros podemos lograr cosas inalcanzables, pero esa fe significa obediencia a la palabra de Dios. Por la fe Noé construyó un arca porque el Señor le dijo que la construyera. Y al haber construido esa arca condenó al mundo entero. Pero bueno, hemos entendido, mis hermanos, que el libro de Génesis es el tráiler de la película, son los cortos de la película, el plan de Dios de redención. Terminamos en unos huesos secos que tendrán que ser llevados a la tierra prometida, para ahí ser resucitados, para ahí ser restaurados, para ahí volver a traer vida donde había muerte. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque cuando Dios les dijo lo que tenían que hacer, sencillamente no sabían ni lo que estaban haciendo. Hemos terminado con nuestro curso de Génesis. Bendito Dios, pensé que no íbamos a terminar, pero sí terminamos.